Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esteban gobernó Hungría desde el año 997 hasta el 1038. Fue un ejemplo de sabiduría y prudencia en todos los asuntos a los que debió atender como gobernante. Buscó que su pueblo fuera instruido y educado en la fe, por lo cual favoreció la instalación de monasterios benedictinos en todo el territorio de su país, para que los monjes realizaran la evangelización. Roque fue un ermitaño y peregrino que recorrió varios lugares de Europa durante el siglo XIV. Enfermó de peste, se recluyó en un bosque donde fue alimentado y atendido milagrosamente por un perro. Su culto se extendió como patrono de los afectados de peste.
nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantar, Él es su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantar, Él es su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantar, Él es su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que celebramos y recordamos a San Roque, este gran santo de la Iglesia. Vamos a pedir por su intercesión, por nuestra Iglesia y sobre todo también por todos los enfermos, por todos aquellos que están afectados también por la peste. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre misericordioso, protege a tu pueblo con incansable bondad y por intercesión de San Roque, líbranos de toda enfermedad del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Jueces. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que lo despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos,
para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían, yendo detrás de otros dioses, postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y seguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, Señor. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado. Se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron para ellos una trampa. Sacrificaron en honor de los demonios a sus hijos y a sus hijas. Acuérdate de mí, Señor. Se mancharon con sus acciones y prostituyeron con su mala conducta. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Acuérdate de mí, Señor. El Señor los libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Acuérdate de mí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando en este inicio de nuestra semana, recordamos a este santo, San Roque, muy conocido, ¿verdad? Muchas capillas, muchas comunidades en nuestra iglesia. Entonces saludamos también a este gran santo, San Roque. Bueno, entonces nosotros tenemos que recordar y decimos un poquitito así rápidamente que San Roque fue un ermitaño peregrino que recorrió varios lugares de Europa durante el siglo XIV. Estamos en el siglo XIV. Enfermo de peste, se recluyó en un bosque donde fue alimentado y atendido milagrosamente por un perro. A ver, San Roque Yaguaya es de verdad, porque una vez se confunde la gente. Mala San Roque. Ya le coge el año de Santo San Roque González, pero otro. Con San Roque Yaguaya es la gente, ¿verdad? Y es interesante, por eso el perrito ese que está siempre. Milagrosamente San Roque, que se interna, ¿verdad? Enfermo de peste, se interna en el bosque y es atendido y cuidado por un perro que le lleva el alimento. Su culto se extendió como patrono de los afectados de peste. Entonces, venían de San Roque, ¿verdad? Porque estamos con todas estas pestes, con todo esto que estamos sufriendo en este tiempo también de nuestro mundo. Sobre todo se dan cuenta que esto solamente podemos, como dice el Evangelio, podemos vencer con la palabra de Dios, con ese corazón abierto a Dios. Porque en el fondo, muchas de estas cosas suceden por nuestra propia desidia, ¿verdad? La desidia del hombre. Muchas cosas podemos hacer que funcionen mejor, pero dejamos estar, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, hoy el Evangelio justamente nos llama a tener una actitud de preocupación por el reino de los cielos. Y mirando entonces a San Roque, una persona que ha sufrido, pero que sin embargo entrega también su vida. Es una persona que recorre, dice, haciendo el bien, pero después cuando se encuentra ante esta enfermedad y ante la peste, el Señor de cierta manera le regala este don y esta gracia. Imagínense, la misma naturaleza, como se dice, ¿verdad? Hay muchos de estos casos interesantes. El perro, ¿verdad? Como aparece. También en la vida de San Juan Bosco encontramos el famoso gris, ¿verdad? Que aparece en la vida de San Juan Bosco, que le salvó en muchas oportunidades. San Juan Bosco dice cuando tenía que salir a la noche por algún enfermo, a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, imagínense en ese invierno de Turín, por ahí, pero eran justamente los protestantes de ese tiempo, ¿verdad? Que le querían matar a don Bosco porque él publicaba, anunciaba, decía, y contra las herejías y todas esas cosas. Y entonces, claro, inventaban y decían, che, tal cosa, yo mi don Bosco ave, hay un enfermo, entonces si podés, urgente. Y claro, don Bosco, no había con don Bosco nada de descanso ni nada. Si había alguien que le necesitaba, ahí se levantaba y se iba. A pesar de que su mamá Margarita le decía muchas veces, ni querejote, porque a esta hora, como toda mamá, como que presiente. Y dice que una vez, ya cuando iba a salir, don Bosco ya estaba allí, ya en el zaguán, bajando la escalera, le aparece un perro, el famoso perro gris, que no le deja salir. Y justamente por eso, porque después, al día siguiente, se supo que estaban 3, 4 tipos ahí con rifle y con todas esas cosas para matarlo al caminar por ahí por las calles solitarias de Turín. Bueno, en fin, esto nos hace recordar simplemente una donación total, entrega, ¿verdad? Y cómo Dios defiende de una o de otra manera. Cuando uno hace el bien o cuando uno se preocupa de los demás, y bueno, como decía aquel santo, Señor, yo me preocupo de tus cosas. Entonces, preocúpate tú, Señor, de las mías. Interesante. Pero para irle otra vez, Matías, yo me preocupo de tus cosas, pero evidentemente, Señor, no es mucho lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Me preocupo, hago, procuro, atiendo, voy, visito, en fin, todo lo que se pueda. Pero somos humanos, ¿verdad? Pero sin embargo, tú ya se ganaste, ¿verdad? Porque ahora yo le digo al Señor, si yo me preocupo de tus cosas, tú, Señor, preocúpate de las mías.
evidentemente que si el Señor se preocupa de mis asuntos, de mis problemas, de mis situaciones, entonces salgo ganando. Y bueno, son estas anécdotas tan interesantes, ¿verdad? Cómo Dios se manifiesta. Es lo importante eso, cómo nosotros entendemos la presencia de un Dios misericordioso. Vaya pepeñan de yara lleva, o guatañan de nieve, vaya pepeñan de yara, o imeñan de nieve, vaya pepeñan de yara, o ua lleva, iñan de bueno. Sheika tu mija bebé lleva, ayapota, derejela, derejiko te meñan de yara. Pero sheikwa ponañan de yara, lande siempre de yapota, de yapopaiteta, shereje. Y eso es lo que escuchamos hoy entonces en este evangelio. Pero es justamente lo opuesto lo que escuchamos. Porque este joven que tiene todo en realidad, pero sin embargo que no es generoso. Este joven, al final de cuentas, que se encierra en sí mismo. Termina el evangelio diciendo después, ven y sígueme, le dice Jesús. Vende todo lo que tiene. Esto quiere decir un desprendimiento total. En muchos pasajes del Evangelio el Señor siempre nos insiste, ¿verdad? El vender, el despojarse de todo lo que tenemos. Que esto significa para nosotros principalmente nuestra entrega como personas, nuestra preocupación como personas. ¿Cómo estamos en este sentido? ¿Qué hacemos por los demás, verdad? Y entonces nos abrimos a los demás. Y después ven y sígueme. Al oír estas palabras, y aquí está entonces lo que nos dice y el Evangelio nos está transmitiendo para que estemos atentos. El joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. ¿Cuántas veces nos vamos entristecidos cuando escuchamos la palabra de Dios? Bueno, dale ser allí. Eva la ewereko andejina. Amba eisha bandere ñeme ejareñe cuave ejina será urubivea lleva. A través de mi hijo, ¿cómo? Vos lo estás recibiendo, lo estás entendiendo. ¿Cómo te estás entregando generosamente a los demás? Nos dice el Señor, ¿verdad? Y aquí este joven rico, cuando el Señor le propone y le dice, ¿verdad? Viene con un corazón abierto y sencillo, ¿verdad? Y le dice, Señor, pero todas estas cosas yo ya lo hice. Mirá que todos estos mandamientos, entre comillas, acumplipama con la ley. Pero ñande yara e ishupe, no es la ley por la ley simplemente, sino que aquí hay algo más que la propia ley. Es entonces el descubrir y el entender que la generosidad, que el amor y la entrega tiene que ser total, ¿verdad? De nuestra parte. Y entonces, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Le dijo así, ¿verdad? Todo lo he cumplido. Él responde, ¿qué me queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? Es una pregunta retórica para nosotros. Porque nosotros podemos decir, sí, ñande yara shepe haya poma, se haya poma moa, se goce mitad, y ese mi haya poche, se su mi haya abuela, se mueve paitema, hay paitema, y ya está con las hay paitema, ¿cierto? Ahora hay paite en la teoría. Pero después Jesús le dice, si quieres ser perfecto verdaderamente, ya poseigo, obvio querés ser seguidor verdaderamente del Señor, querés ser cristiano auténtico. Debido a entender y no vea. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Entonces, este es el despojar el corazón y la vida. No quedarse atado a las cosas del mundo, sino que verdaderamente entonces abrirse a la vida de los demás. Entregarse, ser generoso. Y después entonces, ahí es donde el Señor le dice, ven y sígueme. Solamente cuando nos entregamos. El seguimiento de Jesús nos exige mucho más. Exige nuestra vida. Exige lo que nosotros somos. No es simplemente entonces aquí el dar el pescado, sino que es enseñar a pescar. Y eso te exige la vida. Eso te exige tu tiempo. Eso te exige tu preocupación. Neacanacita de la pichacuera, haremonga cuata umiabe. Aumia vendela y putimota lleva haremopuata ya hay señante. Dereje llamo ay pepe. Sino que en derecha el pescadito corre pero penderejo enderezar ay juí. Doro ella ve más doro ella se ve oía y muchos así, ¿verdad? Pero amén de limosna por caridad. Pero ñande yara de iriñan de upea.
Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, o sea, tu vida le vas a entregar a los pobres, a la gente, a tu comunidad que necesita, a tu hijo, a tu esposa, a tu familia. Pero para eso te exige a vos. Pero como somos egoístas y queremos nuestro tiempo, queremos nuestras vacaciones, somos capaces de gastar millones, pero en mis cositas. ¿Tengo el derecho? Sí, tenés el derecho, pero tenés el derecho, está bien. Pero vos querés ser perfecto. Sí, tenés el derecho, pero yo trabajé, padre, yo hago bien las cosas. Está bien, todo lo que quiera. Pero el Señor te pide más. Te pide que te preocupes verdaderamente. Por falta de educación o por falta de no sé qué injusticias que han existido y que existen en el mundo. Pero que te preocupes entonces de que eso no exista. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Vende lo que tienes y haz algo por los demás. Y entonces, lastimosamente aquí, todo lo contrario, ¿verdad?, de San Roque, o todo lo contrario de los otros santos, o como dijimos San Juan Bosco, etcétera, que son capaces de donarse totalmente. El joven se retiró entristecido, porque, en síntesis, era egoísta. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos un corazón libre. Señor, danos un corazón libre. Por nuestra Iglesia, para que esté despojado de intereses temporales y tenga la libertad de ponerse al servicio del reino, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que aguarden los mandatos del Señor y compartan con los pobres las riquezas del amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que no se desanimen, sino más bien crezcan en la fe y en el amor a Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Por todos nosotros, para que siempre procuremos alcanzar la vida eterna, desde la solidaridad y el amor al prójimo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón libre. Padre de bondad, escucha todas las oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos,
todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Y también porque tu ejemplo nos impulsa a su intercesión, y así podamos colaborar en el misterio de la salvación. Por eso, ahora llenos de alegría, invocamos tu nombre con los ángeles y los santos, diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra.
con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión.
y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invita, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos encomendamos hoy a nuestra Madrecita, la Virgen Auxiliadora. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame,
Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera
tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Te amo, mamita María. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados, en tu cruz fuimos salvados, con tu sangre has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti.
fuimos curados en tu cruz, fuimos elevados con tu sangre, has liberado mi vida, mi alma y corazón. Por tus llagas fuimos curados en tu cruz, fuimos elevados con tu sangre, has liberado mi vida, mi alma y corazón. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, toma mi dolor. Sáname, Jesús, por tu gran amor. Sáname, Jesús, ten piedad de mí. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Sáname, Jesús, yo confío en ti. Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy rezamos y recordamos especialmente a todos nuestros niños, un país con tanta riqueza de niños como es nuestro país. Bendigamos y pidamos por ese buen crecimiento, esa buena formación integral, con los valores y los principios que nosotros, papás, que nosotros, humanidad, que nosotros, país, queremos transmitir a nuestros niños. Y hoy leemos del libro de los jueces, estamos en el capítulo 2 del 11 al 19. El Señor hacía surgir jueces, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba. Dieron culto a los ídolos, abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. El Señor se encolerizó contra Israel, los entregó a bandas de saqueadores que los saqueaban. Los vendió a los enemigos de alrededor y los israelitas no podían resistirles. En todo lo que emprendían la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como Él les había dicho y jurado, llegando hacia una situación desesperada. Entonces, queridos amigos, aquí lo que estamos entendiendo en este capítulo 2 del libro de los jueces, nos dice que el pueblo de Israel se fue alejando del Señor poco a poco. Esta es la famosa teología de la retribución. Pero después llega también un momento en que el Señor va a enviar, dice, a jueces. Pero en el segundo momento es el clamor del pueblo hacia Dios. Ñandeyara, orerendumina, mamina ñandeyara maesha paroimeroina, diga tuyu peisha laroico, pero pea ya pocorirea lleva. Después de tocar fondo parece que nos damos cuenta, queridos amigos. Pidamos hoy al Señor, al contrario, que nosotros nos demos cuenta de la necesidad de Dios, pero antes de tocar fondo, que podamos hacer un camino de santidad, un camino hacia Dios. Porque el Señor siempre nos envía personas, jueces, en este caso, como nos cuenta hoy esta primera lectura, que están a nuestro lado, que nos indican, que nos muestran el camino, que nos salvan. Pero esa salvación que proviene de Dios a través del pontífice, es decir, de estos que hacen puente para que nosotros podamos asumir ese buen camino propuesto por el Señor.
Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.